de calidad presenta. Pero sí, ¿no? Por muy güerito que seas. Bueno, gracias queridos amigos, ya está aquí nuestro querido presidente, el biólogo Ricardo Medina Calvario, para como siempre hablarnos de los temas de importancia en el medio ambiente y en esta ocasión, pues lo que ya les adelantábamos, la autorización, quítame el regreso, ¿no? La autorización de la ASEA para la construcción de la refinería de Dos Bocas. ¿Cómo estás, mi querido Richard? Bien, Jorge, gracias. Creo que me dicen que muy rojo, si me veo más negrito algo... de lo de costumbre, es que me fui a broncear. No, es que bueno. No, pues está bien. Hice deporte el fin de semana y creo que me excedí en el sol. Pero bueno, hablando del sol, la luna y las estrellas, y bien lo decías, el día de ayer se dio a conocer la noticia que después de un examen concienzudo y un análisis en el mismo sentido de la manifestación de impacto ambiental de la refinería de Dos Bocas, la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, quien sanciona este tipo de actividades, la actividad que tiene que ver con los hidrocarburos, determinó otorgar la respuesta, el resolutivo en materia de impacto ambiental de la refinería de Dos Bocas. Quisiera recordar un poco lo que ya hemos platicado durante estos 3 años en Disyuntiva TV, de que, Disyuntiva, el que cuando alguno de ustedes que amablemente nos escucha y nos ve, quiere ejecutar una obra, una actividad que esté plasmada en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, a partir de 1988, requiere la autorización en materia de impacto ambiental. Era el caso de, por ejemplo, la construcción de una refinería, que en México hay 6 en la actualidad, pero todas construidas antes de 1988. Por lo tanto, ninguna de ellas tuvo que presentar una manifestación de impacto ambiental y mucho menos esperar una respuesta en este sentido. En el 2016, 2015, 2016 se promulgó una serie de cambios a la ley de hidrocarburos, que tiene que ver con Pemex, con la presentación, por supuesto, de estudios ambientales, etcétera, etcétera. Y en este tenor, la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente fue la que quedó a cargo de evaluar los estudios ambientales presentados para el desarrollo de proyectos, actividades, obras relacionadas con el sector hidrocarburos. Tal es el caso de una refinería. Entonces, uno de los planteamientos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues fue crear, y desde su campaña lo dijo, crear una serie de refinerías. Primero había dicho que 6, luego una nada más, para poder elevar la refinación de crudo y transformarlo en gasolinas, y poder así depender cada vez menos de la gasolina que importamos, que hoy en día es más la gasolina que se importa que la que se produce en México. Las 6 refinerías, de acuerdo inclusive a dichos de la misma autoridad, del mismo gobierno, trabajan más o menos al 30% de su capacidad. Por lo tanto, para este gobierno es importante incrementar la refinación de crudo y transformarlo en gasolinas. Entonces determina como un proyecto prioritario, de algunos cuantos que ya hemos mencionado aquí, la construcción de una refinería en el puerto de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, en el estado de Tabasco, México. Y entonces empiezan haciendo una serie de pronunciamientos, algunas acciones y actividades que ya fueron sancionadas por la autoridad, porque recordemos que entre muchos permisos que debe de obtener una actividad u obra está el obtener la autorización en materia de impacto ambiental, cosa que el gobierno determinó utilizar un estudio presentado hace algunos años por Petróleos Mexicanos para hacer algunas obras o actividades nada que ver con una refinería en ese lugar, en Dos Bocas, Tabasco, y decir que ya podían ejecutar la obra, empezar. Esta se puso la primera piedra, inclusive, y fue sancionado con una multa
millonaria el retiro de vegetación y sobre todo de mangle en esta zona de Dos Bocas. Y Sí, bueno, se metieron a deforestar antes de cualquier permiso. De cualquier permiso, porque decían que ya lo tenían. Entonces, bueno, se dieron cuenta, sin decirlo por supuesto, sin aceptar el error, de que la supuesta manifestación de impacto ambiental y su autorización, porque el señor presidente normalmente en sus conferencias dice que están a la espera de la manifestación de impacto ambiental, e igual que el aeropuerto de Santa Lucía, están a la espera del resolutivo en materia de impacto ambiental. Entonces, bueno, no conscientes de su error, sencillamente se ponen a realizar la manifestación de impacto ambiental correspondiente, que por lo que sabemos la realizó el Instituto Mexicano de Petróleo, así como la Secretaría de la Defensa Nacional hizo la del aeropuerto de Santa Lucía. Hace 2 meses fue ingresado a la CEA, de acuerdo a la ley, más o menos en 60 días se debe de tener una respuesta, y es lo que ha pasado. Sin embargo, durante el lapso de la observación, del análisis de la manifestación de impacto ambiental, muchos grupos ambientalistas, ecologistas, asociaciones, la mal llamada sociedad civil por Andrés Manuel López Obrador, colegios, etcétera, hicieron observaciones, comentarios a la manifestación de impacto ambiental, porque les recuerdo que cuando se presenta una manifestación de impacto ambiental de este tipo de obras, debe de presentarse a consulta pública. Cualquier persona, grupo, asociación, etcétera, puede presentar información, puede quejarse, por supuesto, etcétera, etcétera, respecto a la manifestación de impacto ambiental. Por eso se hace una consulta pública, y durante este periodo muchas voces se alzaron diciendo, y déjenme decirles que yo tuve la oportunidad de revisar lo que se presentó como manifestación de impacto ambiental, y al igual que todas estas organizaciones que menciono, Naturalia, Senda, Greenpeace, colegios de profesionistas, etcétera, determinaron que más que mala manifestación de impacto ambiental, le faltaba mucha información. De hecho, yo les he dicho que he comentado aquí que afortunadamente, por azares del destino, yo llevo 25 años realizando manifestaciones de impacto ambiental de muchos giros, igual que muchos otros compañeros, colegas, y la autoridad cada vez pide más información para poder hacer una correcta evaluación del estudio de la manifestación de impacto ambiental, e información referente, por supuesto, tanto al proyecto, pero sobre todo de las condiciones ambientales en las que se va a desarrollar el proyecto. Y en este caso particular, la manifestación de impacto ambiental carecía de bastante información del proyecto, aunque entendiendo que cuando uno presenta una manifestación se evalúa un anteproyecto. Un proyecto ejecutivo es muy complicado, es muy caro, y además la manifestación de impacto del estudio sirve de alguna manera para que ese proyecto pueda ser modificado derivado de algunas condiciones naturales que presenta, por ejemplo, el terreno donde se va a realizar, y la empresa, el proyectista, pueda realizar los cambios inherentes a esa información que se presenta del entorno en el que se va a desarrollar. Es por eso que un proyecto ejecutivo es muy complicado, pero sí un anteproyecto que permita visualizar las obras y actividades que se van a desarrollar y poder cuantificar efectivamente los impactos que se van a generar, así como las medidas de mitigación o compensación que se deben de realizar. Entonces, esta manifestación de impacto ambiental, déjenme decirles que sin el afán de molestar o de ser conservador o de protestar por protestar, sí conllevaba una serie de falta de información, tanto del proyecto como del sistema ambiental. Y esto se ve reflejado en la respuesta que nos da la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, porque si efectivamente todos, y lo he comentado aquí, todos los resolutivos en materia de impacto ambiental están condicionados a la realización de medidas que compensen o mitiguen los impactos
identificados y que se van a generar, normalmente esas medidas van reflejadas en las que se manejan en el estudio por parte de quien realizó o elaboró la manifestación de impacto ambiental y aderezadas, vamos a llamarlo así, por algunas que la autoridad solicite. Cuando uno presenta esta manifestación, yo decía, el estudio, normalmente nosotros ya vamos metiendo todos los programas, obras, proyectos que deben de realizar para mitigar los impactos. Esa información ya va contenida o se es solicitada como información adicional cuando se hace el estudio. En este caso particular, surgen una serie de condicionantes, se autoriza la construcción de la refinería de Dos Bocas, pero con una serie de condicionantes que lo que hace uno que visualice es esa falta de información en la manifestación de impacto ambiental. Por ejemplo, pide un programa de ahuyentamiento de fauna. Eso normalmente ya va dentro de la manifestación de impacto ambiental, porque es algo que la autoridad con el tiempo ya va pidiendo dentro del estudio de impacto ambiental, ahora lo pide como condicionante. Pide un programa de reforestación porque este proyecto está muy cercano a una laguna que ha sufrido una deforestación importante, y entonces pide que se aplique, primero se haga y después se aplique un programa de reforestación. Por ejemplo, ya lo dijimos, hubo una pérdida de manglar importante de cobertura vegetal, ahí pasa un río que se denomina el río seco, y se está solicitando en este caso a Petróleos Mexicanos, que haga un programa de mangle, un seguimiento al mismo, un programa de reforestación con mangle. Y que conserven lo que quedó. Que conserven lo que quedó, lo poco que quedó, y que se haga un monitoreo continuo de este tipo de ecosistemas. Se prohíbe, por ejemplo, el mangle es un ecosistema muy frágil que proporciona una gran cantidad de servicios ambientales. El flujo de agua que pasa entre el mar y el agua dulce, en este caso de la laguna, del río, que están adyacentes al proyecto, hace que este ecosistema salobre, que se denomina, sea muy rico en nutrientes. Hay una gran cantidad de especies, tanto de peces como de crustáceos, mamíferos, aves, etcétera, que dependen de este ecosistema, y el flujo que se da entre el agua salada y el agua dulce es muy importante de conservar. Cuando hay una norma oficial mexicana, que es la norma 022, que habla precisamente del mangle, de este flujo, y que se debe de conservar, y que normalmente se ve como impacto y se mete en la medida correspondiente. Aquí lo están pidiendo, digamos, de por fuera manejar esta situación, porque seguramente no se emitió información al respecto. También se prohíbe cualquier desvío de cauce, arroyo, permanente, perenne, o sea, que es constante, de cualquier cuerpo de agua. Una serie de medidas de mitigación y compensación, repito, que deberían de estar ya inmiscuidas, precisadas en el estudio, y que normalmente la autoridad lo que dice es que, bueno, se deben de cumplir esas medidas que se dijeron. Ahora, por la falta de información, se está metiendo a través de la autorización. Y déjenme decirles finalmente que yo no creo que haya, bueno, sí ha de haber habido mucha presión al respecto. El director ejecutivo de la CEA, el doctor Luis Vera, es un abogado de profesión. Creo que es una persona bastante consciente y comprometida con la protección al medio ambiente, y que tuvo y con sus colaboradores seguramente, la finalidad de encontrar la mejor manera de autorizar, condicionando acciones preventivas, de compensación, de mitigación, para que la obra pues no impacte como seguramente va a impactar. Y además, que ya lo hemos platicado en muchas ramificaciones del medio ambiente, como es el no cumplimiento de los acuerdos de París, de cambio climático, de emisiones a la atmósfera, porque una refinería
pues sí tiene un porcentaje de contaminación bastante alto. Se está reconvirtiendo en energías más limpias, entonces trabajar nuevamente con refinación no es lo óptimo, sino más bien sería que las 6 refinerías que ya existen, trabajarlas, eficientarlas, como eficientar el gobierno, no hacerlo austero. Pero bueno, finalmente ayer se dio este paso. Para los que nos dedicamos al medio ambiente y a la realización de manifestaciones de impacto ambiental, pudiera ser una buena noticia, porque seguramente ahora se autorizarán las manifestaciones de impacto de manera más rápida, eficiente, como lo hicieron con esta, claro. Y entonces nosotros nos veremos beneficiados en ese sentido, espero. Pero bueno, ya se autorizó el aeropuerto de Santa Lucía, ya se aprobó desde el punto de vista ambiental, el aeropuerto de la refinería de Dos Bocas. Veremos qué pasa con el transísmico, qué pasa con el Tren Maya, que están en esas etapas. No salieron a los tiempos que deberían de ser, de acuerdo al gobierno, porque pues no hicieron lo que marca la ley. Si se quiere terminar con la impunidad, pues se debe de cumplir con la ley. Y la ley marcaba que hay que presentar una MIA, esperar una manifestación de impacto ambiental, esperar un resolutivo, y lo hicieron pues precipitadamente, cuando vieron que ya no había otra posibilidad, y la presión seguramente de los medios y de la sociedad o del pueblo hicieron que pues se presentara, y ahora se tiene la respuesta. Un último comentario es que si ya no hay inspección, porque el gobierno confía en que todo mundo se va a portar bien, no sé de qué tanto sirva el que se hayan propuesto todas estas medidas, algunas que ya se comentaron ahorita, pero ¿quién le va a dar seguimiento al cumplimiento de esas medidas? Justamente. No lo sé. Sobre todo las de mitigación ante el cambio climático, las zonas inundables, ¿no? Por supuesto, se debe de presentar un programa a los cambios por el cambio climático, los efectos del cambio climático, cómo van a impactar al proyecto, las zonas inundables. Sí, que lo estamos viendo cada vez más de manera más acelerada. Comentábamos lo de los canguros en la nieve, ¿no? Así es, los incendios en Siberia, o sea, claro. Estamos viendo manifestaciones del clima realmente preocupantes. Y el impacto de esta obra tan grande, ¿no? Y además tan costosa, ¿no? Pues qué onda ahí, cómo ¿quién verifica, no? ¿Quién estará? ¿Quién va a verificar? Si va a ser el mismo gobierno juez y parte, pues qué hubo. No, pero bueno, la idea es esa, que todo mundo en este país se porte bien. Entonces, si Pemex tiene estas medidas que debe de cumplir, seguramente las va a cumplir. Pues esperaríamos, ¿no? Yo esperaría. Porque pero bueno, entiendo que también esas medidas adicionales representan en muchas de ellas pues un mayor gasto. Por supuesto, una mayor inversión. Hacer esos programas que está solicitando la CEA no son gratis, no son gratuitos. No son gratis, por supuesto. A menos que le ponga la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina, al Instituto Mexicano del Petróleo, entidades de gobierno paraestatales, en caso de IMP, a que lo hagan bajo el costo de los trabajadores de ahí, bueno, pues pudiera resultar, ¿no? Pero todas esas medidas cuestan, los monitoreos durante toda la etapa productiva del proyecto. El proyecto ahorita, después en la operación. Entonces van a ser miles si no millones de pesos. Pues. Entonces, bueno. Miles de millones de pesos. En fin, no. Yo no veo que sea una buena noticia esta aprobación de la desde luego que impacto ambiental. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Desde luego que no. Es la idea, es lo que se promueve, ¿no? Que va a ser pues prácticamente la panacea, va a ser la solución al costo de las gasolinas. Vamos a dejar de comprar gasolina, va a bajar el precio de la gasolina, ¿no? O sea, tantas promesas y va a ser además parte del renacimiento de Pemex. Entonces, híjole, ojalá fuera el caso, pero... Pues yo soy muy preocupado y ocupado, pero sí, ojalá a partir de hoy, de hoy, 3 años para su construcción,
$8,000 millones. A ver. Sí, pues ya ves que comentabas aquí, por eso las empresas especializadas que habían invitado, ninguna de las 4 dijo. Y que el señor presidente indicó que eran las mejores del mundo y que una de ellas seguramente le iba a entrar y que todo iba a salir bien. Ninguna dijo ni a ese costo ni en ese tiempo. No. Lo máximo eran 5 años y 12,000 millones de dólares. Lo más vara. Pero el señor Ganso y la señora Nale, por supuesto que ha construido muchas refinerías, ¿verdad? Desde luego, pues dicen que sí se puede. Pues, bueno, ojalá. Pues ya está la autorización, después platicaremos de la del Tren Maya, a ver si sale. ¿Y cómo ves ahora esta que saca el Universal de que pues ya no va a haber ni tren ni autopista, sino el Mejibus, el que va a hacer la conexión de la terminal actual del aeropuerto al de Santa Lucía? O sea, puras soluciones ahí de parchadas, y bueno, habrá que esperar desde ¿no? el punto de vista ambiental la presentación, por supuesto, de los estudios correspondientes. Pero sí, esa es la idea, que de la Terminal 2, leía que ha habido dos momentos en los que se ha querido cerrar la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por la saturación que se tiene, ¿no? Y que bueno, Santa Lucía pues igual debe de estar como en 3 años, 4 años, o sea que vamos a estar sufriendo un rato. Y para que nos dure aproximadamente o desahogue cuando mucho, ¿no? Supuestamente 5 años, 10, sí. 10 a los cálculos más optimistas. Más optimistas, entonces. Qué cosa. Bueno. Ay, Dios, bueno, en fin. Pero esperemos, la gente que apoya al señor presidente, espero que no se moleste por decir no, lo pues que decimos, porque son datos no técnicos, vieras. son opiniones basadas técnicas y por ser realistas. Pues sí, pero ya sabes que el que quiere tener los ojos cerrados a la realidad, pues así los mantiene, ¿no? A pesar de todo lo que se le diga y se le explique, en fin. Pero no es lo mismo, sino diferente. Pues muchísimas gracias, vamos a seguir. Al contrario, gracias a ti, querido Jorge. Ricardo Medina Calvario. Gracias. Presidente de este Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas, ACE. Vamos a hacer una pausa, continuamos. Adferi, servicios ambientales